En 1933, aprovechando las penurias de un pueblo desesperado, un desquiciado fanático ascendió al poder de una de las naciones más civilizadas del mundo. 7 años después, inmersos en la carnicería más grande, destructiva y traumática de la historia humana producto de sus delirios, una a una las naciones fueron cayendo bajo el dominio de la esvástica. Polonia, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Noruega y Francia han sucumbido indefensas ante el Blitz. Solo queda un obstáculo para el Tercer Reich de Hitler y su victoria total en Europa Occidental: el orgullo británico y 3.000 efectivos que conforman la Royal Air Force, la fuerza armada menos apreciada que no recibe el reconocimiento y confianza de su pueblo que sí tiene en su poderosa armada, dueña indiscutible de los mares desde 1805 y su ejército de tierra, defensor de los intereses de su majestad en su extenso imperio global. Por 4 meses, la valentía, el sacrificio y el más férreo instinto de supervivencia de un puñado de pilotos británicos y su personal en tierra, respaldados por sus aliados, salvaron del oprobio de la conquista a la nación británica y demostraron, con mucho esfuerzo, que el monstruo nazi no era invencible. Esta es la historia de la Batalla de Inglaterra. Hitler ascendió al poder de una Alemania en crisis producto de las lesivas imposiciones de los vencedores de la Primera Guerra Mundial establecidas en el Tratado de Versalles. El pueblo alemán sufría de una severa crisis económica y social, pero no dejaba de ser una de las naciones más civilizadas, avanzadas y desarrolladas del orbe, que en el momento en el cual el régimen nazi desconoció el tratado y comenzó a enfocar recursos en el desarrollo de la nación, alcanzó un boom económico y volvió a liberar el potencial del país. El Reino Unido, como sucedió antes con los imperios de sus milenarios rivales, Francia y España, regía un imperio que se extendía por África, el subcontinente indio, Asia Oriental y Oceanía, cada vez más difícil de proteger y gobernar, y en una franca decadencia y estancamiento, y que se recuperaba de la crisis institucional que se había originado con la abdicación del rey Eduardo VIII a favor de su hermano Jorge VI, que fue ungido de bote pronto como rey de la nación más poderosa del orbe en vísperas de enfrentar la mayor prueba de la historia de la corona británica en 400 años. La Francia de esos tiempos se encontraba en una situación similar de estancamiento político y con dificultades para administrar y defender vastos territorios de ultramar, a pesar de haber sido los vencedores de la Primera Gran Guerra, mientras que la Alemania nazi alcanzaba un nivel de desarrollo científico, tecnológico, armamentístico, estratégico y logístico sin precedentes. Aprendiendo de los errores de la Primera Guerra Mundial, los alemanes desarrollaron el concepto de Blitzkrieg, que en alemán significa guerra relámpago, una táctica cuyo eje central es la movilidad y la contundencia de ataques coordinados entre bombardeos aéreos, artillería y ofensivas de infantería y vehículos blindados, nulificando así la capacidad defensiva del enemigo y evitando a toda costa la inmóvil, estática y tediosa guerra de trincheras. La táctica del Blitzkrieg tuvo su bautizo de fuego dentro de la Guerra Civil Española, donde Hitler, apoyando al bando nacional, utilizó el conflicto ibérico como un campo de fogueo para su maquinaria bélica. En el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, la Blitzkrieg devoró a Polonia, Checoslovaquia, Dinamarca y Noruega como el fuego consume un pastizal, y soltó a los U-Boots a predar el Atlántico como lobos, destruyendo los convoyes cargados de suministros aliados.
Inicialmente, el Reino Unido, por su condición insular, estaba relativamente a salvo de un ataque alemán, ya que si bien sus ejércitos de tierra y fuerza aérea eran en el papel inferiores a los de la Alemania nazi, la Royal Navy tenía una supremacía muy marcada ante la Kriegsmarine, la fuerza armada menos atendida por Hitler y que a la postre sería fundamental, ya que lo obligaba a conquistar Francia para establecer bases en territorio galo y dar así alcance a la Luftwaffe, la fuerza aérea de la Alemania nazi, para hostigar al Reino Unido y dejar todo listo para la invasión de las Islas Británicas sin necesidad de enfrentarse abiertamente ante la Royal Navy. Esto lo sabía el gobierno británico encabezado por el primer ministro Sir Winston Churchill, por lo cual envió a Francia un ejército expedicionario para unir fuerzas con los franceses y detener a los alemanes en la frontera francesa. En Francia, que en esos momentos se encontraba en un pésimo nivel en cuanto a su gobierno y sus estrategas militares, habían confiado que la línea Maginot, la línea fortificada de defensa culminada en 1936, sería suficiente para defender las fronteras francesas de una agresión por parte de Italia y Alemania. El problema es que, a diferencia de la vanguardista táctica alemana, la línea Maginot, que había sido un proyecto costosísimo, estaba diseñada para los estáticos frentes de batalla de la Primera Guerra Mundial y, en un acto de incompetencia criminal por parte del alto mando francés, dejaron sin defensa alguna el bosque de las Ardenas, frontera natural de Francia con Bélgica, por considerar que el denso bosque y su accidentado terreno serían impenetrables para un ejército enemigo. Sí, ¿por dónde crees que el Tercer Reich arrasó Francia desatando la Blitzkrieg? En efecto, por las Ardenas, y dejó a la línea Maginot como uno de los más grandes fracasos y ridículos de la historia militar y un símbolo de la incompetencia y estancamiento de un gobierno que abiertamente llegó a subestimar al poderío en ciernes del vecino humillado y derrotado un par de décadas antes. Al final, tras la denominada batalla, o más bien caída de Francia, el Blitz aplastó al ejército francés que previamente había realizado una fallida ofensiva y rodeó y acorraló al ejército expedicionario británico, obligándolo a emprender la huida hacia Inglaterra en el famoso rescate de Dunkerque, del cual hablaremos en otro episodio. El 14 de junio de 1940, Hitler entraba triunfante en París, firmando un armisticio el 22 de junio con el Tercer Reich, ocupando de facto la mitad norte y occidental del territorio galo, dándole al poderío de la Alemania nazi una posición estratégica privilegiada para extender el conflicto a otros puntos de Europa. Con la victoria del Tercer Reich en la batalla de Francia, Hitler neutralizaba y conquistaba contundentemente no solo al país galo, sino también a los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Con estas conquistas, además de las de los países nórdicos, Dinamarca y Noruega, Hitler tenía las islas británicas al alcance de la Luftwaffe. Churchill, en el discurso pronunciado en la Cámara de Comunes de Londres el 18 de junio de 1940, mencionó: "Lo que el general Weyand llamaba la batalla de Francia ha terminado. Supongo que la batalla de Inglaterra está a punto de comenzar". La maquinaria bélica de la Alemania nazi se mostraba imparable y parecía que el Reino Unido sería la siguiente conquista de Hitler, que inmediatamente ordenó a sus generales preparar el plan de la invasión de la Gran Bretaña, que sería denominado Operación León Marino. La Luftwaffe, la rama aérea de las Fuerzas Armadas del Tercer Reich, no había conseguido más que aplastantes victorias gracias a su superioridad numérica, capacidad de fuego y la evidente supremacía de la ingeniería aeronáutica alemana y el gran nivel de entrenamiento de sus pilotos, por lo cual Hermann Göring, su comandante y uno de los más allegados a Hitler, desbordaba optimismo y garantizó al Führer aniquilar totalmente a la aviación británica en cuestión de unos pocos días para así garantizar a la Wehrmacht un desembarco sin problemas en costas británicas. Göring disponía de 3 grandes flotas aéreas, la Luftflotte 5 basada en Noruega, la Luftflotte 2 con base en los Países Bajos y el norte de Francia y la Luftflotte 3
cuya base estaba en la ribera oeste del río Sena, dando un poderío aéreo alemán de 3.600 aviones frente a los 871 de los que disponía en su totalidad la Royal Air Force. Semejante ventaja numérica hizo inevitable que Hitler confiara en la estrategia de Göring, por lo cual ordenó a sus generales preparar la invasión para el verano de 1940. Se pronosticaba que bastaría que la Luftwaffe atacara constante y masivamente el sudeste de Inglaterra por 3 días para aniquilar cualquier defensa aérea y conseguir una superioridad total, y así, la unidad de paracaidistas de la Luftwaffe, la única en el mundo en su momento, y una de las unidades que más crímenes de guerra y lesa humanidad cometió durante la Segunda Guerra Mundial, saltaría sobre Dover para establecer una descomunal cabeza de puente y así garantizar el traslado de tropas por el Canal de la Mancha por parte de la Kriegsmarine sin ninguna amenaza. Además de la abrumadora superioridad numérica y de recursos por parte de la Luftwaffe, y que parecía que los cazabombarderos Stuka y los cazas Messerschmitt no tenían rival, los pilotos alemanes tenían bastante experiencia en combate a diferencia de los pilotos británicos, además de que ya tenían conocimiento de esos cielos, ya que previamente habían atacado convoyes navales británicos en el Canal de la Mancha y el Mar del Norte. El objetivo inicial de la Operación León Marino no eran las grandes ciudades del interior británico, ya que en teoría eso correspondería a las fuerzas terrestres, sino que el objetivo era destruir las defensas costeras británicas, las instalaciones industriales aledañas a Londres, los aeródromos militares y la red de estaciones de una importante aportación británica para la defensa nacional, el radar. A partir del 10 de julio de 1940, el infierno se desataría en los cielos británicos. El material aéreo de la Luftwaffe era, en su momento, lo máximo desarrollado por la ingeniería aeronáutica militar en la historia. La tarea de rendir al Reino Unido estaría a cargo del comandante supremo de la Luftwaffe, Hermann Göring, y de los generales mariscales de campo Albert Kesselring, Hugo Sperl y del general Hans-Jürgen Stumpf. La fuerza aérea de la Alemania nazi tenía 3 aparatos como el eje de su poderío aéreo. Para labores de caza e intercepción, el Messerschmitt Bf-109 y una variante de este, Bf-110, como un caza pesado que también hacía bombardeos. Para labores de bombardeo, la Luftwaffe contaba con el que quizás es el avión de combate alemán más icónico, el Junkers 87 Stuka, un bombardero en picado enfocado en atacar objetivos en tierra, fácilmente reconocible por la forma de sus alas de gaviota y por las trompetas que sonaban en el momento que entraba en picada para el ataque, emitiendo un aterrador sonido que fue muy importante como guerra psicológica. El otro aparato diseñado para el bombardeo eran los pesados Heinkel 111 y 117. Otro avión utilizado por la Luftwaffe fue el Focke-Wulf 190. La Royal Air Force enfrentaría la misión más importante de su existencia, comandada por los generales Howard Dowding, Kit Park, Trafford Leigh-Mallory, Quintin Brand, Richard Saul y el general canadiense Lloyd Bredner. A pesar de que en el papel la Royal Air Force era superada línea por la Luftwaffe, contaban con un par de ventajas que resultaron fundamentales. La primera fue el radar, desarrollado unos años antes por el físico británico Robert Watson Watt y que representaba una gran ventaja táctica, ya que permitía a la Real Fuerza Aérea detectar a las flotas aéreas alemanas y así coordinar ataques a estas de forma anticipada y con números precisos. La otra ventaja fue un avión caza que se convirtió en el símbolo de la esperanza y resistencia del pueblo británico ante el poderío nazi, el Supermarine Spitfire. El Spitfire, escupefuego en español, creación del ingeniero R.J. Mitchell, quizás no tenía una espectacular línea de diseño como sus contrapartes alemanas, el Messerschmitt Bf-109, el caza más poderoso de la Luftwaffe, o el Stuka, pero era más rápido, maniobrable y con mayor autonomía y versatilidad debido al diseño de su ala delta, que le permitía llevar
más armamento y tener mejor sustentación. A pesar de que el Spitfire es el avión más querido en la historia de la Royal Air Force y un símbolo de la defensa de Inglaterra, no era el principal componente de la flota, sitio que correspondía al Hawker Hurricane, que era un avión caza totalmente ofensivo, con mayor alcance, autonomía y capacidad de fuego para adentrarse en el canal y hostigar las flotas de bombarderos Heinkel alemanes, pero debido a que los Spitfire eran los que defendían el cielo británico a la vista de la población, se convirtieron en el máximo símbolo de la defensa de la patria y sus pilotos fueron vistos como héroes. A pesar de que lo primordial para el alto mando de la Royal Air Force era evitar a toda costa el combate aéreo directo debido a la inferioridad numérica, los pilotos de los Hurricane y sobre todo los de los Spitfire defendieron la isla de forma férrea, además de que la Royal Navy suspendió la navegación en el Canal de la Mancha, forzando a Goering a cambiar de táctica. Estaba claro que eso de aniquilar a la RAF en 3 días había fracasado rotundamente. Goering decidió dejar de lado el atacar solo la costa y optó por llevar los ataques sobre las ciudades más importantes del país. La capital, Londres, y los importantes puertos y centros industriales como Bristol, Coventry, Birmingham, Liverpool, Plymouth, Hull, Sheffield y Manchester. Esta nueva operación, que inició el 15 de agosto de 1940, fue denominada como Día del Águila. Para ejecutarla, la Luftwaffe desplegaría 1000 bombarderos y 700 cazas. En el primer día de esta nueva operación, los alemanes lanzaron 2.119 ataques, dando como resultado la pérdida de 40 aviones por parte de la Luftwaffe, pero con resultados casi devastadores para la Royal Air Force. Los aviones británicos debían destruirse en tierra. Esto había sido recurrente en los ataques alemanes a otros países, pero los británicos utilizaron un complejo sistema de camuflaje de sus aeródromos y hangares para evitar que los alemanes los encontrasen, algo que funcionó lo suficiente para evitar la destrucción total de la Royal Air Force, cuyo personal de tierra también tuvo que desarrollar una forma de estacionar los aviones de forma en que una bomba no los pudiese destruir completamente o eran resguardados con sacos de cemento o arena. Otra táctica británica muy exitosa fue la de crear falsos hangares que eran utilizados como señuelos para los alemanes que los bombardeaban, dejando intactos los verdaderos que habían sido camuflados. Evitar la destrucción en tierra de la aviación militar británica fue fundamental en esta batalla. La genialidad de los técnicos y personal de tierra de la Royal Air Force para ocultar su material bélico fue igual de heroico que el valor y la determinación de los pilotos de los Spitfire y los Hurricane. La Operación Día del Águila significó una de las más grandes pruebas de supervivencia a las que se ha enfrentado el pueblo británico, ya que, en la noche del 24 al 25 de agosto de 1940, supuestamente en un intento por destruir las plataformas petroleras del Támesis, la Luftwaffe bombardeó sin piedad el East End de Londres, poniendo por primera vez a la población civil británica bajo peligro real ante la furia del Tercer Reich. A partir de ahí, la población londinense y de otras ciudades británicas vivió bajo un estrés y terror constante entre las alarmas antiaéreas y la necesidad de buscar refugio, siendo el famoso Underground, el metro de Londres, el más reconocido refugio de la lluvia de bombas alemanas, algo que marcó para siempre a toda una generación de ciudadanos británicos. Cabe destacar que el rey Jorge y su esposa la reina Isabel, los padres de la actual soberana Isabel II, nunca abandonaron a su pueblo y salían constantemente a recorrer las ruinas y socorrer a la población tras los bombardeos, situación que fortaleció muchísimo los lazos entre la corona y el pueblo británico, que sumado al liderazgo político de Churchill, fortaleció su determinación para resistir. Otro hecho que ayudó mucho a la defensa de las islas británicas fue el apoyo internacional, como los escuadrones compuestos por pilotos polacos, checoslovacos y franceses, y de las naciones de la mancomunidad británica como canadienses, sudafricanos, australianos y neozelandeses. En total, 15 nacionalidades estuvieron presentes en la defensa aérea de las islas británicas. Por el contrario,
Los alemanes contaron con el apoyo meramente simbólico de 40 pilotos y aviones del Corpo Aéreo Italiano, la Fuerza Aérea de la Italia fascista, comandado por el general Rino Corso Fugger. Pero como sucedió en toda la guerra, los italianos dieron un penoso performance bélico y estorbaron más de lo que ayudaron a los alemanes, perdiendo casi todo el escuadrón que fue repatriado en enero. Winston Churchill vio como necesario responder la agresión de forma ofensiva y por primera vez ordenó un bombardeo a territorio alemán por parte de la Royal Air Force en represalia por el bombardeo del East End de Londres. Los británicos bombardearon la noche siguiente las inmediaciones de Berlín, teniendo como objetivo el aeropuerto principal de la ciudad y la fábrica de la empresa Siemens. Sin causar mucho daño, llegaron a extender el ataque a Hannover y Leipzig, e inclusive a ciudades del norte de Italia. Era la primera vez durante la batalla de Inglaterra que los británicos decidían atacar el corazón de Alemania y no solo limitarse a defenderse como un gato patas arriba. El bombardeo británico de Berlín no hizo prácticamente ningún daño significativo, pero sí provocó la ira de Hitler. Esto lo orilló a ordenar ataques producto más del sentimiento visceral que de una buena estrategia y planificación militar, con el mero objetivo de aterrorizar y dañar a la población británica, desatando el Blitz total entre septiembre de 1940 y mayo de 1941. Haciendo que Londres fuera destruida casi en su totalidad y ciudades de escasa importancia militar, pero muy simbólicas para la cultura británica por su arquitectura, como Bath y Exeter. Churchill asumió ese sacrificio, sabiendo que pasando la embestida, el performance de la Luftwaffe comenzaría a ser errático. Cabe destacar que si bien la defensa de las Islas Británicas tenía tintes heroicos por parte de sus pilotos, técnicos y la resistencia de su pueblo, el Reino Unido nunca estuvo solo. Los apoyos en hombres, materiales y recursos por parte de sus aliados fueron fundamentales para seguir luchando. Britania no se quebraría y el Tercer Reich se desesperaba. Los combates en los cielos británicos en el Canal de la Mancha y el Mar del Norte fueron materia cotidiana por esos crudos meses de 1940. Los británicos sufrían cuantiosas bajas que sí ponían en riesgo la totalidad de la defensa de las islas, no tanto en la pérdida de aeronaves, las cuales eran reemplazadas sin mucho problema gracias a que la producción británica de aviones no sufrió tanto contratiempo, pero sí por la pérdida de los pilotos, per se por una razón meramente moral de ponderar siempre la vida humana, pero sobre todo porque pilotos experimentados y curtidos en combate eran fundamentales para la defensa de la nación. Los alemanes sufrían bajas no cuantiosas, pero sí constantes, que iban desgastando consistentemente su poder, al punto que la moral comenzó a bajar por primera vez en las filas de la Luftwaffe, ya que pasaban los meses y la Kriegsmarine no había trasladado un solo soldado alemán desde el continente, labor que en teoría comenzaría tras solo 3 días de bombardeos. Mientras los alemanes titubeaban, los británicos cada vez se endurecían más y generaban más bajas en el mundo. Llegó un momento donde, como dijimos, muchos de los ataques eran más motivados por la desesperación que por la planeación. Llegaron a enviar partidas de bombardeos sin la escolta de los Messerschmitt debido a que mientras más profundizaban los ataques en el territorio británico, los cazas alemanes quedaban fuera del alcance, por lo cual los bombarderos quedaban a merced de los Spitfires y los Hornets, y muchas veces operaron en el límite de su capacidad aeronáutica. El 15 de septiembre de 1940 es el día que es conmemorado desde entonces en el Reino Unido como el Battle of Britain Day. Fue el día donde la Luftwaffe atacó Londres de forma más feroz. Por la mañana, 250 cazas británicos combatieron a 150 cazas alemanes, mientras
mientras que por la tarde unos 275 Hurricanes y Spitfires combatieron a 340 Messerschmitts. Uno de cada 5 pilotos de la Royal Air Force que combatieron ese día eran pilotos polacos ávidos de destruir a los alemanes en represalia a la brutal invasión que su país padecía de la Alemania nazi. En ese día de combates, la Luftwaffe perdió más de 60 aviones, mientras que los británicos unos 80. Las bajas comenzaban a emparejarse y la curva de daño que los británicos propinaban a los alemanes comenzaba a crecer. El 17 de septiembre, Hitler optó por cancelar definitivamente la Operación León Marino. El Führer por primera vez probó el espantoso y repulsivo sabor de la derrota y tuvo que deglutir el amarguísimo trago de entender que era imposible efectuar una invasión de las Islas Británicas y como mero exabrupto ordenó una serie de ataques nocturnos furibundos contra el Reino Unido con el objetivo de evitar a toda costa entablar combate con aviones británicos y evitar las defensas antiaéreas que habían mejorado muchísimo. Ahora no solo había que evitar enfrentar a la Royal Navy, infinitamente superior a la Kriegsmarine, sino que la Luftwaffe comenzaba a pasar de largo cuando se topaban a la Royal Air Force. Londres seguía bajo las bombas alemanas con menor frecuencia, pero con mayor fuerza. Pero aún así, a pesar del enorme sacrificio y el peligro constante en el cual se encontraba la población británica, la sensación de haber resistido mejoró la moral social británica y la sensación de derrota inminente que permeaba en el seno de la Luftwaffe. Los ataques duraron hasta mayo de 1941, cuando el Tercer Reich definitivamente desistió de atacar al Reino Unido a gran escala. Ni el rey Jorge ni Churchill, como jefes de Estado y el gobierno británico, iban a rendirse ante Hitler, sino que adquirieron un envión moral que los impulsó a considerar la idea no solo de defenderse de la Alemania nazi, sino de derrotarla totalmente. Hitler, tras ocupar Yugoslavia y Grecia en abril de 1941 y en medio de la humillación que representó la derrota sufrida en la batalla de Inglaterra, optó por enfocar toda la furia de su maquinaria bélica en el frente oriental, desplegando a la Luftwaffe para el ataque a la Unión Soviética en la llamada Operación Barbarroja, que junto a la fallida Operación León Marino fueron un error estratégico fatal que dieron como resultado las dos derrotas decisivas del Führer y pasar a la defensiva y el repliegue. En cuanto a la Royal Air Force, no solo mantuvo su fuerza inicial, sino que aumentó exponencialmente la producción de aviones y sus pilotos habían adquirido una experiencia y destreza definitivos y su personal de inteligencia y defensa costera adquirió una experiencia fundamental. La Luftwaffe no solo no había cumplido con el objetivo principal de propiciar la invasión de las Islas Británicas, sino que desde el sudeste de Inglaterra, zona que se debía controlar imperativamente, fue desde donde, ya con la participación abierta de los Estados Unidos, las fuerzas aliadas prepararon y lanzaron en junio de 1944 la invasión europea iniciada con el desembarco de Normandía, lo que liberaría a Europa del yugo del Tercer Reich. Esto no significó que el Reino Unido quedara fuera de peligro. A finales de 1941 tuvieron que enfrentar en sus posesiones de Asia Oriental a un poder que también parecía invencible y que, a diferencia de la Alemania nazi, sí contaba con un poderío naval que no solo le podía hablar de tú a la Royal Navy, sino que llegó a derrotarla: el Imperio del Japón. Pero ese será tema de otros episodios. En Europa, el fracaso de la supuestamente invencible rama aérea de la Wehrmacht en los cielos británicos sentó el precedente para la derrota total de la Alemania nazi en 1945. El primer ministro Sir Winston Churchill, que manejaba el lenguaje de una forma esplendorosa, acuñó una de las frases más contundentes y ciertas de la historia para referirse a sus pilotos y demás efectivos de la Royal Air Force: nunca tantos le dieron tanto a tan pocos. Y vaya que fue cierto.
La Segunda Guerra Mundial es per se una lección de historia por sí sola. Es el pináculo o fue el resultado de 3 décadas, las primeras 3 décadas del siglo XX, donde la humanidad estuvo en una dinámica de sobreideología, de fanatismo, de conflicto, de polarización, de crisis, que culminó en esa hecatombe, en esa que es la mayor carnicería y el mayor conflicto en la historia de la humanidad, al punto que cambió la percepción de lo que es la guerra. Antes de las 2 guerras mundiales, la guerra era visto como algo casi deportivo, honorable por las naciones, válido, justo. Fue tal el trauma de las 2 guerras mundiales, sobre todo de la segunda, y fue tal la huella que dejó en generaciones enteras de europeos, de asiáticos y de personas en los puntos donde fue más cruda, que a partir de ahí surgió la idea de que la paz es lo ideal. A los pilotos de la Royal Air Force, a ese puñado de pilotos, a su personal en tierra y en sí a la resistencia del pueblo británico, le debemos muchas cosas. Si bien ellos lucharon por la supervivencia de su nación y por mantener inconquistable su isla, le hicieron en parte un favor al mundo poniéndole la primera zancadilla a la Alemania nazi. Porque de haber caído la Royal Air Force y de haber sucumbido la Gran Bretaña a la invasión alemana, 1, hubiera sido una carnicería brutal, y 2, quizás en estos momentos el mundo tendríamos que decidirnos si preferir el nazismo o el comunismo, o en un conflicto inevitable entre ambos, quizás no tendríamos mundo. Es muy importante darle la dimensión que tiene la batalla de Inglaterra en la historia y después lo que fue la resistencia, no del terrible régimen soviético, porque el comunismo y el nazismo son, y hay que decirlo, los 2 peores esperpentos, las 2 más grandes lacras, los 2 más grandes monstruos ideológicos que han contaminado a la civilización de forma contemporánea o en el último siglo, hay que decirlo. Pero el pueblo ruso también tuvo una resistencia heroica a la Alemania nazi y fueron los que culminaron derrotándola. Poner en repliegue a Hitler y el Tercer Reich fue fundamental para que el mundo, que no quiere decir que sea perfecto y no quiere decir que británicos, franceses, americanos o soviéticos sean los buenos, porque no, todos son potencias y poderes también que tienen sus historias negras, pero sí cupo, al menos del lado occidental, lo más razonable. La Segunda Guerra Mundial tiene historias fabulosas, fascinantes, pero también no podemos dejar de verla con este punto de reflexión y sobre todo, no sé si se percataron, que evitamos casi usar el término alemanes o Alemania para referirnos a todo lo que sucedió en este periodo, sí muy llamativo de la historia de Alemania, porque tampoco debemos de seguir estigmatizando un pueblo. Los alemanes cometieron un error muy fuerte en los años 30, dándole poder a Hitler, y lo pagaron muy caro. Pero también debemos quitarle el estigma a este pueblo y entender que muchos de los hombres que dieron la vida en la Segunda Guerra Mundial lo hicieron peleando por su país, por su familia, y en muchos casos no tenían idea de las atrocidades que cometía su esperpéntico régimen. El juicio histórico debe ser siempre para los que detentaron ese poder: Hitler, Goebbels, Göring, Himmler, Mengele, etc. Y también debemos juzgar a Stalin y a otros dictadores comunistas y en general a cualquier régimen que propicie la opresión y la intolerancia. Pero a los pueblos sí tenemos que tenerles un poco más de empatía. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio en el mes de marzo. Los invito a que se suscriban, den like, compartan y apoyen la viabilidad económica del canal a través de Patreon y a través de PayPal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.